Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy viajamos a los mismísimos orígenes del fútbol organizado en Paraguay. Un viaje en el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Nos vamos a 1906, al primer campeonato oficial. Tenemos crónicas, datos históricos, vamos, una ventana a cómo empezó todo aquello. Fascinante. La idea es entender cómo pasaron casi de la nada a tener un torneo reglado en poquísimas semanas, quiénes estaban detrás y qué legado dejó, ¿no? Ujú. Porque, a ver, esto es llamativo. La liga se funda el 18 de junio Sí, y el primer partido oficial se juega el 8 de julio. Vaya, poquísimo tiempo. una rapidez asombrosa. Desde luego. Y esa velocidad, bueno, ya nos dice mucho sobre el entusiasmo que había, ¿verdad? Y seguramente una organización previa, aunque fuera informal. Claro. Vamos a ver quiénes fueron esos pioneros, el contexto y los primeros pasos ya documentados. Contar con la figura de William Patz. El introductor del fútbol, sí. Eso es. Pero la cosa se pone seria con la fundación de la Liga Paraguaya de Football Association, la LPFA, ese 18 de junio de 1906. Ajá. Y ojo al dato curioso, se funda en la sede de un periódico, en El Diario. Es que ese detalle es fundamental, porque Adolfo Riquelme, que era el director del diario, fue elegido, de hecho, el primer presidente de la LPFA. Ah, mira tú. Claro, esto subraya el papel crucial de los medios, casi desde el minuto cero, para darle legitimidad y, por supuesto, para popularizarlo. Totalmente. Y los clubes fundadores fueron 5, ¿verdad? Todos de Asunción. 5, ¿sí? Olimpia, Guaraní, Libertad, General Díaz y Nacional. Todos capitalinos. Y con esa estructura recién montada, pues casi inmediatamente, el primer campeonato. Se jugó la Copa El Diario. Lógico. Con el presidente siendo director del periódico. Claro, participaron los 5 fundadores y se sumó un sexto equipo, el Club 14 de Mayo, también de Asunción. Eso es. Y una aclaración importante, el General Día de 1906, el de Asunción, no tiene que ver con el club que hoy conocemos de Luque. Era otro equipo que luego desapareció. Exacto. Buena puntualización. Y el formato fue, lo típico de la época, casi. Una liga. Todos contra todos, a ida y vuelta. O sea, 10 jornadas. 10 jornadas, unos 30 partidos en total. Se jugó entre julio y septiembre, más o menos. Ya era un calendario intenso, para ser la primera vez. Desde luego. Y aquí llega un momento clave, histórico. El primer partido oficial de la Liga, 8 de julio de 1906. Ujú. Se jugó en la cancha del Parque Caballero y enfrentó a Guaraní y Olimpia. Ahí nació el clásico más añejo, la rivalidad más antigua documentada del fútbol paraguayo. Exacto. Y aquel primer duelo terminó 1-1. Marcó primero Salvador Melián para Guaraní. Y empató Miguel Díaz para Olimpia. Casi simbólico, ¿no? Ese empate inicial. Sí, la verdad. Pero ya insinuaba un poco la dinámica del torneo, porque Guaraní se proclamó campeón. Y lo hizo invicto. Invicto. Sí, solo cedió 2 empates en toda la liga, y los 2 fueron, precisamente, contra Olimpia. Vaya. Lo cual dibuja una superioridad bastante clara de Guaraní, seguido de cerca por Olimpia, eso sí. Las crónicas hablan de goleadas importantes de Guaraní, un 7-1 a Libertad, un 8-0 al 14 de mayo. Un 8-0. O sea, una declaración de intenciones terminar invicto en la primera edición. Guaraní sumó 18 puntos. 18 puntos. ¿Y el subcampeón? Pues ahí hubo lío porque Olimpia y Libertad empataron a 14 puntos. Efectivamente. Y tuvieron que jugar un partido de desempate para decidir quién se quedaba con el segundo puesto. ¿Y quién ganó? Ganó Olimpia. Por 5-4, un resultado muy ajustado. Uf, 5-4. La necesidad de ese desempate, muestra que había cierta competitividad, ¿no? Al menos por detrás del líder. Sí. Pero claro, la condición de invicto de Guaraní, que solo fue frenado por Olimpia en esos 2 empates, refuerza esa jerarquía temprana. Guaraní y Olimpia, arriba desde el principio. Y hablando de ellos, de esa jerarquía, hay un dato que a mí me parece increíble sobre su trayectoria. ¿Cuál? Olimpia es el único club paraguayo que ha jugado todas, absolutamente todas, las temporadas en Primera División. Desde 1906 hasta hoy. Todas. Es impresionante. Una longevidad. Y Guaraní le sigue muy de cerca. Creo que solo faltó un año, en 1912. Sí, así es. Esa permanencia, sugiere una solidez institucional, social, ya desde el principio. Algo que otros clubes fundadores como el General Díaz de Asunción o el 14 de Mayo no tuvieron y acabaron desapareciendo. Claro. Aunque las fuentes, no nos dan todos los detalles de goleadores y demás,
sí pintan una imagen muy clara de ese dominio inicial de Guaraní y Olimpia, y de cómo se forjó la estructura competitiva en ese primer torneo. Entonces, para ir resumiendo, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Este campeonato de 1906 no fue solo el primero. No, fue mucho más. Fue la cristalización rapidísima de una pasión que ya estaba ahí. Impulsada por gente clave, apoyada por la prensa. Fundamental la prensa. Y que desde el primer momento pues sembró rivalidades y estableció unas jerarquías que, bueno, en gran medida siguen ahí hoy en día. Es la base del fútbol paraguayo actual. Totalmente de acuerdo. La velocidad con que se organizó todo, la concentración en Asunción al principio, el protagonismo inmediato de Guaraní y Olimpia, y ese papel crucial de los medios. Esos son los pilares que vemos en las fuentes. Un torneo fundacional, pero de verdad. Sin duda. Y si me permites, para cerrar, una reflexión final, una pregunta para quien nos escucha. Adelante. ¿Cómo creen que esa temprana y la verdad muy marcada dominancia de dos clubes, Guaraní y Olimpia, que ya vemos clarísima en 1906, pudo influir después? O sea, ¿cómo pudo marcar la evolución de la competición y la distribución de poder en el fútbol paraguayo durante más de un siglo? Buena pregunta. Ahí queda, para pensar. Ahora continuamos con una crónica de los partidos disputados por el primer campeón paraguayo e invicto Guaraní. Asunción, 1906. En medio del entusiasmo creciente por el balompié en tierras paraguayas, el primer campeonato oficial dejó una serie de encuentros vibrantes, donde el club guaraní emergió como el gran protagonista de la contienda. El certamen arrancó el 8 de julio de 1906, con un reñido empate 1-1 entre Guaraní y Olimpia, un duelo que marcó el inicio de una rivalidad histórica. Apenas una semana después, el 15 de julio, Guaraní demostraría su poderío con una aplastante victoria de 7-1 sobre Libertad, que sentó las bases de su imparable campaña. A lo largo del torneo, Guaraní mantuvo una racha invicta con triunfos contundentes: 2-0 frente a General Díaz, 2-0 contra Nacional y una goleada memorable de 8-0 sobre 14 de Mayo, consolidando su dominio absoluto en el certamen. Otros encuentros confirmaron la supremacía del cuadro aurinegro como visitante. En sus visitas, Guaraní empató 1-1 ante Olimpia, pero luego cosechó victorias inapelables: 3-0 frente a Libertad, 1-0 ante General Díaz, 3-1 sobre Nacional y 5-0 contra 14 de Mayo. El campeonato también tuvo partidos de notable paridad. Olimpia y Libertad igualaron 1-1, y el propio Libertad empató sin goles 0-0 con Olimpia, reflejo del equilibrio competitivo entre los tradicionales clubes capitalinos. Este primer torneo, aunque con registros incompletos, permite entrever la pasión naciente por el fútbol y el papel protagónico de Guaraní, que no solo se mantuvo invicto, sino que firmó algunas de las goleadas más resonantes de la época. Así nacía la leyenda del fútbol paraguayo, escrita con garra, goles y gloria. El primer campeón del fútbol paraguayo en 1906, el comienzo de una dinastía. Asunción, 1906. En una época en que el fútbol apenas daba sus primeros pasos en el Paraguay, el club guaraní inscribió su nombre con letras doradas en la historia del deporte nacional al consagrarse campeón del primer torneo oficial de 1906. Con un equipo compacto, talentoso y pionero, el cuadro aurinegro no solo conquistó el título, sino que marcó el rumbo de lo que sería una rica tradición futbolística. El conjunto campeón se destacaba por su sólida estructura defensiva y una delantera temible, dirigida tácticamente desde adentro del campo por un hombre que sería recordado como una leyenda: Salvador Melián, delantero español que no solo fue el autor del primer gol en la historia del fútbol paraguayo, convertido el 8 de julio de 1906 ante Olimpia en el Parque Caballero, sino que también cumplía la función de entrenador del equipo, una figura dual impensable en el fútbol moderno, pero vital en esos tiempos fundacionales. El once titular del histórico Guaraní estaba conformado por Leopoldo Yurrita en el arco, la línea defensiva con Juan de André y Adolfo Uribe, un mediocampo laborioso integrado por Arturo En, Juan Zacarello y Cayetano de Nicola, y un ataque versátil donde brillaban Federico Melián, Eneas Parini, Manuel Bella, Salvador Melián y Juan Patri. El equipo aurinegro dejó su impronta a lo largo del campeonato con triunfos categóricos como el 8-0 frente a 14 de Mayo y el 7-1 ante Libertad, mostrando una superioridad inobjetable. Su fútbol, basado en la organización, la entrega y la eficacia ofensiva, fue demasiado para sus oponentes en un certamen donde Guaraní se mantuvo invicto. El legado de aquel equipo de 1906 trasciende las estadísticas. Fueron pioneros, soñadores y arquitectos del fútbol paraguayo. En el corazón de esa gesta está Salvador Melián, el hombre que gritó el primer gol,
diseñó la estrategia y condujo a Guaraní hacia la gloria, sembrando las bases del deporte que desde entonces forma parte del alma nacional y consagrando al Club Guaraní, el legendario, como es conocido, en una verdadera leyenda del fútbol nacional por ser el primer campeón del fútbol paraguayo y además de haberlo logrado en forma invicta y por ello indiscutiblemente se constituye en el primer grande entre los clubes del Paraguay. Saluda al Indio campeón de 1906. Saluda a Aborigen, grande Guaraní campeón. Saluda al Onceno que ganó la primera estrella.